Mucho estamos hablando en estos últimos tiempos de nuestra salud mental. Y sin duda la verdad es que tenemos que hablar de ello y tenemos que ocuparnos y preocuparnos de nuestra salud mental. Y es lo que vamos a hacer hoy en este capítulo de World Media Podcast y lo vamos a hacer con la psicóloga y psicoanalista Pino Lorenzo. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast y como siempre intentando llevarte algún tema de interés que espero que te genere por lo menos algo de conocimiento. Hoy nos vamos a adentrar en la salud mental y con Pino Lorenzo vamos a conocer algunas de las claves de por qué se ve afectada y sobre todo qué pasó, ¿no? en la pandemia que marcó un punto de inflexión en la salud mental de muchas personas y a día de hoy todavía se ven afectadas por ello. Y siempre es un placer poder hablar con Pino Lorenzo, psicóloga y psicoanalista. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, encantada de estar aquí en tu programa, en este programa, Encantadísimo a través de también estas de, plataformas. sí, efectivamente, de verte después de también tantos años, ¿no? En otras plataformas, como bien decía, donde también pues manteníamos alguna que otra charla, ahora en nuestros nuevos entornos que también, Pino, pues bueno, se ponen a nuestra disposición. Y yo creo que cualquier entorno es bueno si el mensaje que hay que dar, como en el caso de hoy, es tan importante, ¿no? Como es la salud mental. Pero lo primero, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, física y psíquicamente, sí. Estupendo, fundamental, fundamental. Trabajando siempre por la salud mental y trabajando también a nivel, cuidándome también a nivel físico, hay que cuidarse Sí, en ambos niveles. sí, exacto. No podemos descuidar ni lo uno ni lo otro. Sí, somos un cuerpo y una mente. Bueno, Pino, para entrar en materia, a día de hoy, ¿qué le pasa a nuestra salud mental? Bueno, la salud mental realmente es la asignatura pendiente, podríamos decir, de todos los estados. Y la pandemia, si ha traído algo o ha traído claridad sobre algo, ha sido sobre el déficit de atención que los estados dedican a la salud mental. Yo he tomado algún dato y, por ejemplo, antes de la pandemia solo se dedicaba el 2% del presupuesto de salud a la salud mental, dado por la Organización Mundial de la Salud en los países desarrollados. Quiero decir, una cuantía infinitamente menor de la necesidad. Pero es verdad que a raíz de la pandemia sí que ha habido un incremento en el deterioro, podríamos decir, de la salud mental en la población. Claro, y todo esto, tanto tiempo confinados, a lo mejor hizo que algunos pues sacaran su mejor parte, pero otros también observarían su peor versión, a lo mejor algunos problemas que estaban enquistados, ¿no? Entiendo que el hecho de que la pandemia marcara un punto de inflexión y ese confinamiento que muchos tuvieron que sufrir y padecer, también pues nos dejó una parte mala, ¿no? Y no solo hablar del confinamiento, sino de toda la situación de la pandemia. Es verdad que el confinamiento fue una situación un poco traumática. También hay que decir que hay personas que lo vivieron como a nivel positivo. No todo el mundo tuvo la misma experiencia de confinamiento, pero debemos decir que la situación de pandemia en la que todavía, bueno, ya hemos salido de ella, pero bueno, todavía seguimos escuchando que hay nuevas variantes. Toda esa situación es la que ha generado que, por ejemplo, haya una prevalencia de un 25% más de trastornos de ansiedad o depresión en la población. Es decir, que sí que lo vemos. En la consulta, los psicólogos lo vemos, el aumento absolutamente considerable de la demanda de atención psicológica y luego en la sanidad pública está siendo una demanda que no está siendo respondida, ¿no? Es como un parche que se está dando para tratar la situación y la alta demanda que hay de atención psicológica fundamentalmente, ¿no? Y Y bueno, a veces los médicos de cabecera, que son los primeros que están en esa primera línea de contacto con las personas, a veces lo que tienen que hacer o lo que están haciendo, que no es un criterio desde luego nada saludable, es valorando la gravedad del caso. Cuando un caso, primero establecer esa gravedad, ¿no? ¿Qué criterios se siguen? Y en segundo lugar, que un caso puede ser menos grave ahora, pero si no se trata, va a ser más grave en el futuro. Entonces, claro. como estarle diciendo a la población, si usted no agrava su situación mental, no le puede atender, ¿no? Es un doble mensaje.
Y Pino, ¿por qué, digamos, hemos dejado que esto haya llegado a este punto, que se haya agravado, no nos hemos dado cuenta de que la salud mental era tan importante en nuestra sociedad y sobre todo en los jóvenes? Parece que también ahora pues se ha detectado que hay que incidir sobremanera en estas generaciones que no lo están pasando bien y a lo mejor pues está, bueno, se está viendo disipado los problemas que están teniendo. Más vulnerables, ¿no? Mm. Podríamos decir que la adolescencia sobre todo y también la infancia ahora, también algo la infancia más vulnerable, ¿no? Bueno, habría que ver, ¿no? Hay muchos factores que pueden influir en el empeoramiento de la salud mental. A veces puede ser que lo que ha sucedido es que se ha puesto sobre la mesa cuestiones que estaban ahí escondidas, es decir, que realmente ese empeoramiento ha sido a la hora del escenario, ¿no? A la hora de la teatralización, pero que detrás había, pues, a lo mejor muy poca dedicación. Ya lo estamos diciendo, ¿no? Si los estados tan solo dedicaban una ínfima parte de sus recursos públicos a la salud mental, podemos pensar que no era un criterio, por ejemplo, en los planes, ¿no? De los gobiernos, no era un criterio dedicar ni fondos, ni fondos económicos, ni humanos a tratar la salud mental, es decir, no estaba considerada como importante. ¿Eso quiere decir que no había problemas de salud mental? No, había problemas de salud mental y muchos, porque quizás, bueno, yo trabajo en la clínica privada, por un lado, y por otro lado trabajo en una asociación de mujeres, y en la clínica privada se ve como que la demanda de atención psicológica viene creciendo desde hace muchos años para acá. Con la pandemia ha sido un crecimiento mucho mayor, con lo cual era algo que se estaba viendo. Sin embargo, los estados, los gobiernos no han querido atender esa problemática. Y luego también me parece que hay algo que se ha puesto de manifiesto, y es que las personas que atendían o que atienden su salud mental de alguna manera, que dedican tiempo a tratar su salud mental, se ha visto como, por ejemplo, en toda esta situación de pandemia, pues se adaptaron, en general, por supuesto, estos son términos generales, se adaptaron o tuvieron una experiencia un poco diferente a muchas personas que venían a lo mejor con problemáticas de atrás y que la pandemia lo que hizo fue agudizar sus problemas mentales, ¿no? ¿Y qué Y luego, por supuesto, la Sí. aparición, José Luis, no podemos obviarlo, ¿no? La aparición de nuevas patologías conformes a la nueva situación de pandemia, ¿no? Como por ejemplo la fobia, ¿no? Digo, Claro. pues la fobia, otros trastornos obsesivos compulsivos con relación a la limpieza, con relación al contacto, ¿no? Que realmente pues ponía de manifiesto la propia situación en la que hemos estado viviendo en estos últimos años. Efectivamente. Pino, ¿qué herramientas hay para mejorar nuestra salud mental? Mira, José Luis, herramientas yo soy psicóloga y psicoanalista y es psicoanalizarse. Digo, no hay tips, no hay tips para la salud mental, ¿no? Es como querer tener un cuerpo físicamente bien, enérgico, musculado, fuerte, la musculatura para no generar deterioro, dolores musculares ni roturas óseas, por ejemplo, con consejos, ¿no? Una persona si quiere tener un cuerpo físicamente saludable tiene que hacer ejercicio, ¿no? Tiene que acudir a un gimnasio, tiene que realizar ejercicios de las diferentes maneras. Pues lo mismo sería con la salud mental. El psicoanálisis, a diferencia de la psicología, que por eso también me parece interesante este espacio para hablar de ello, es que el psicoanálisis realmente no está dirigido a tratar las enfermedades mentales. Realmente podríamos decir que lo que le interesa al psicoanálisis es la salud mental en general. Entonces, es verdad que, por ejemplo, un psicólogo, si yo voy a un psicólogo y digo, no, yo quiero prevenir, por ejemplo, problemas de salud mental en el futuro, mejorar mi salud mental, el psicólogo es probable que le pregunte, bueno, pero ¿qué síntomas tiene? A ver, dígame qué síntomas tiene. No, los síntomas en principio no. Sí, estos malestares, pero síntomas no. Es probable que el psicólogo pues diga, bueno, cuando usted se encuentre mal, venga a verme. El psicoanálisis, para psicoanalizarse un sujeto no hace falta estar enfermo. Solo hace falta desear psicoanalizarse, desear hablar sobre las 1000 situaciones que todos vivimos en el día a día. Y esa podría ser una buena forma de prevenir la salud mental o de trabajar sobre la salud mental, ¿no?
Claro, porque algunos seguramente estará pensando ahora y dice, bueno, pero es que yo tengo un amigo que quedo con él y le cuento mis problemas y ya con eso pues debería pues mejorar mi salud mental. Pero claro, siempre entiendo, y a lo mejor, y corrígeme si me equivoco, cuando hablamos con un amigo, pues este nos da siempre la razón, ¿no? O sea, prácticamente digamos que siempre cuando buscamos a lo mejor la charla con un conocido, amigo, lo que sea, buscamos que nos dé la razón en algo. Es que mira lo que me dijo y claro, que la otra persona se alinee. En el caso de un psicoanalista o un psicólogo, lo que te da son las claves exactas de, oye, me has contado esto, pero tú has reflexionado sobre esta parte. Entiendo que no siempre se le da la razón a quien atiende o a quien atiendes en una consulta, ¿no? Cuando cuenta algo. Vale, bueno, los amigos cumplen una función. También yo pienso que a veces a los amigos hay que intentar evitar darles la tabarra, ¿no? Digo, los amigos no creo que estén para solucionar o para a veces escuchar puntualmente, sí. Y de hecho la red social es uno de los principales, o tener una red social rica es uno de los ingredientes para una salud mental, ¿no? Antes me preguntabas un poco qué puede hacer uno por la salud mental, pues podríamos decir rodearse de buenas personas y de buenos amigos. Sin embargo, es un primer nivel de acercamiento, ¿no? Los psicólogos, los psicoanalistas fundamentalmente, que somos los que estudiamos en profundidad el aparato psíquico, estudiamos para saber qué le pasa al sujeto, no solo por la sintomatología que puede traer a la consulta, sino para lo que le pasa en general, ¿no? Los sujetos somos seres sociales que estamos continua relación con los demás, aunque estemos solos, nos estamos relacionando con los demás, porque yo voy a un supermercado y detrás de coger un producto de un supermercado hay una cadena de personas infinitas que yo no puedo obviar. Vivimos en sociedad, ¿no? El ermitaño que se va a la montaña sería el único que viviría en soledad, ¿no? De esta manera nos pasan cosas con los otros, nos pasan cosas que muchas veces pueden llegar a generar problemas psicológicos, problemas de malestar, a veces problemas de sentirnos inferiores o de baja autoestima. Y bueno, son todas estas cosas lo que uno puede abordar en su psicoanálisis. Como decía antes, el psicoanálisis no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, ya que el psicoanálisis va a trabajar sobre el deseo del sujeto. Claro. Y la pregunta que yo creo que también algunos se formulan es, ¿qué hacen los psicólogos o psicoanalistas para mejorar nuestra salud mental? Me refiero, antes decías, bueno, pues escuchan, analizan, ¿no?, en profundidad lo que le dicen, pero ¿existe algo realmente que haya detrás que les separa un poco, como yo decía antes también, pues de esos consejos no profesionales que te puede dar un familiar, un amigo o un conocido? Claro, pero piensa que el familiar te va a hablar de su experiencia. Digo, nunca consejos, ¿cómo es? Sí, no me sé la frase porque yo soy horrible para la frase. Bueno, sí. Sí, consejos doy, pero para mí no tengo, algo así, ¿no? Pero para mí no tengo, ¿no? Quiero decir, el consejo es parte de la estructura psíquica de uno, de la experiencia de uno, ¿no? Digo, uno puede dar un consejo y el otro puede, además, la escucha, lo que uno dice y lo que el otro escucha no tiene nada que ver. Uno puede estar dando un consejo y el otro escuchando en otra dirección porque somos sujetos psíquicos diferentes. Entonces, por ejemplo, en la atención psicoanalítica, ¿no? Lo primero que hacemos es dejamos que la persona que se acerque a la consulta de psicoanálisis hable de lo que se le pase por la cabeza, de lo que él quiera. Generalmente lo que suele traerle suele ser una sintomatología, un malestar, suele ser. Entonces, normalmente los pacientes, las primeras sesiones suelen hablar de ese malestar. Pero una cosa que hace el psicoanálisis y que hoy en día está absolutamente de mucha necesidad es escuchar, primero sin juzgar, porque va a tener, esto se dice y parece como una frase hecha, pero realmente no es así. El trabajo que un psicoanalista hace de formación sobre él mismo incluso, ¿no? Le va a permitir escuchar al otro sin juzgarlo. Y eso no es nada fácil, es muy complejo escuchar sin juzgar, porque todos tenemos ya nuestras propias esquemáticas mentales de las que además muchas veces nos es difícil salir. Con lo cual, ¿cómo yo voy a aconsejar con una esquemática mental que tiene que ver pues, con mis experiencias, mi educación? Va a ser muy complejo. El psicoanalista va a escuchar desde una teoría, ¿no? Desde una teoría, y desde ahí va a poder, porque lo que ocurre en el análisis es que
La escucha va a permitir, esa escucha específica va a permitir que el sujeto hable más. ¿Qué es lo que le interesa al psicoanálisis? Lo que nosotros necesitamos es conocer al sujeto en profundidad. No solo, el psicoanálisis no solo le interesa el síntoma. Me pasa esto, he empezado a tener sensaciones o a tener sentimientos de tristeza. Eso es una parte más. El psicoanálisis va a tratar al sujeto íntegramente, entonces necesita escucharlo en profundidad. Y la escucha analítica va a permitir al sujeto hablar de todo aquello que ni tan siquiera él puede pensar que anidaba en sí mismo, ¿no? A partir de ese trabajo de escucha ya viene la parte de intervención o de interpretación, ¿no? Es verdad que muchas veces podemos ser el soporte de alguien, ¿no? De alguna persona que es más vulnerable, de la que los cuidados dependen de nosotros, pero ahí no debemos desatender nuestra salud mental. Si yo como cuidador no estoy bien, voy a mal cuidar, en el sentido de que no voy a cuidar del todo bien y me voy a mal cuidar. Entonces yo con los cuidadores siempre aconsejo atender su salud mental, porque es muy importante para él y para la persona que cuidan. Entonces, en ese sentido, sí, hay personas que se encargan, como la parte, es verdad que sería a un nivel como de soporte, ¿no? Digo, pues seguramente una persona, por ejemplo, mayor, que pueda tener algunas dificultades, por ejemplo, para salir a la calle, cuando a lo mejor pueda aparecer un hijo, una hija por la puerta de su casa, puede ser su oportunidad para poder hablar y para poder desahogarse, pero también tenemos que tener en cuenta a veces que puede ser necesario, que yo soy bueno, yo y el psicoanálisis, creo, ¿no? No me sale la palabra. Me gusta mucho, es la salud mental para las personas mayores. Vale. Creo que es necesario trabajar la salud mental con las personas mayores, porque la sociedad muchas veces ya les puede ir colocando en un lugar más esquinado, y el psicoanálisis tiene la posibilidad de escuchar todo aquello que incluso un hijo o una hija no va a escuchar. Entonces, yo aconsejaría también derivar, ¿no? a los profesionales de la salud mental, ¿no? Efectivamente, porque como dices, a lo mejor las personas mayores las acaban desplazando y el hecho de que vivamos con tanta prisa, que oye, que me llevo al niño, espera que te tengo que contar una cosa, y ni siquiera escuchas a lo mejor lo que te quieran contar porque tienes prisa, porque te comen los minutos, por lo que sea, y claro, como dices, esa persona al final se encuentra y dice, bueno, soy un cuidador, no me cuidan a mí, no me escuchan. Claro, como dices, también es importante, ¿verdad? Porque no se puede desplazar a nadie, y menos por la edad, cuando hablamos de personas que tienen detrás un bagaje que seguramente tiene su carga emocional y mental, claro. Claro, y vivencial, ¿no? Histórica, todo lo que le puede pasar, por ejemplo, a una persona mayor por la cabeza, en cuanto incluso a sus relaciones sociales, ¿no? Personas de su entorno que han podido fallecer, ¿no? Por eso yo pienso que a veces, antes lo decías con los amigos y ahora lo dices con la familia, deberíamos tratar también de cuidar, también ser responsables de cuidar también a los otros, en el sentido ¿no? Los otros no como bastón, sino como relación para crecer. Digo, muchas veces usamos a los otros como bastón, ¿no? Como bastón donde apoyarnos y apoyar toda una carga tan fuerte. Entonces también es responsabilidad de cada uno, también de la persona mayor, también, ¿no? Si está, por supuesto, en capacidad para reconocerlo, también de no ser bastón de nadie, ¿no? Porque si yo me tengo que cuidar, tengo yo que hacer. Si yo tengo problemas, no puedo estar dando la tabarra. Como decía antes, los amigos y las familias me parece que son para otras cosas, para compartir, ¿no? Espacios de diversión, de crecimiento, no para dar la tabarra puntualmente. Uno puede apoyarse porque es necesario, digo, como decía antes, la red social, pero uno no puede estar dando la tabarra constantemente o pretendiendo, por ejemplo, y aquí lo digo también así, a veces se establecen unas relaciones dentro de las familias entre el cuidador y la persona que es cuidada, de mucha dependencia, incluso de toxicidad, ¿no? Entonces, a veces eso va a generar enfermedad, y no solo mental, sino también física en ambos. Entonces, si uno de los dos pueda salirse de ahí, me parece que sería ganar para los dos. Efectivamente.
Pino, ha sido un placer volver a verte, charlar contigo y bueno, agradecerte también como siempre todos esos consejos y esa forma de comunicarlos que también yo creo que es fundamental para que quienes nos escuchan pues sepan que bueno, que es importante, muy importante cuidarse y cuidar sobre todo nuestra salud mental. Así que cuando quieras, por aquí estamos. Muchísimas gracias, José Luis. Felicidades por este programa. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente. Chao. Pues tal cual has podido comprobar, la verdad es que bastante reveladora la charla con Pino Lorenzo y todos los datos y detalles que nos ha dejado y que creo y considero son fundamentales también para conocernos un poquito más. Y si consideras que tienes algún problema, siempre recurre a profesionales, que ellos son los que tienen las herramientas adecuadas para poder abordar pues todas estas dificultades por las que se suelen pasar en la vida de cada uno. Bueno, espero que hayas disfrutado de este capítulo, de este podcast, y te recomiendo como siempre echar la vista atrás para que de todos los que tenemos, que son muchísimos más también, pues puedas sacar algo en claro de todo lo que te ofrezco aquí en World Media. Como siempre sabes que te deseo lo mejor, te espero en un siguiente capítulo. Soy José Luis Martín y dentro de muy poquito seguimos con más nuevos contenidos aquí en World Media Podcast. Hasta pronto.